el tiempo que vos te vas para también poder seguir trabajando vos, recomendaciones, bueno, ni hablar de los autores y demás. Sí. Perfecto, perfecto. Gracias. Alguien más me parece que levantó la mano Sí, recién. Bueno, no sé si se desconectó. Bueno, les contamos un poco cómo pensamos el sincrónico de hoy, también para que tengan ya una orientación de cómo vamos a trabajar. Lo primero que trajimos con Carlos es, queremos reforzar un poco la noción de conflicto y problemática socioambiental. Recuerdan que fue lo último, del último sincrónico, y salieron cosas muy interesantes, estuvimos pensando mucho, y al mismo tiempo quizás dudas. Entonces lo que les trajimos son dos casos locales donde nosotros vivimos, para mostrarles, también un poco para compartirles, ¿no? Intercambiar sus territorios y nuestros territorios. Entonces queremos arrancar por ahí, fundamentalmente porque la noción de conflicto nos parece que es importante que quede bastante clara, porque si llegaron a leer el texto de Canziani, justamente propone todo un esquema de trabajo en la escuela a partir de los conflictos ambientales. Sí, no sé si lo pudieron observar, pero bueno, nos da como toda una guía, si se quiere, para poder trabajar a partir de los conflictos en el aula. Bueno, justamente, digamos, el sincrónico de hoy, el tema de hoy es el trabajo concreto con el diseño curricular. En ese sentido ya nos metemos más a lo concreto, que era un poco también la pregunta de Paula, ¿no? Los objetivos. Nos vamos a empezar a meter concretamente en nuestras escuelas, nuestro trabajo. Y las primeras dos autoras que vimos en ese sentido nos daban como marco teórico más general o desde dónde vamos a pensar nuestros propios proyectos. Así que bueno, queremos comenzar por ahí. Luego, si siguen quedando dudas o consultas en torno a, digamos, a sus trabajos, nos pueden seguir consultando. Y luego vamos a pasar al contenido específico de la clase de hoy. Ahí armamos una presentación PowerPoint también para dejar colgada, que es una síntesis también de todos los contenidos de trabajo de clase de hoy. Bueno, eso, podemos arrancar, si te parece, Carlos, y también comentar ahí que había una colega, Analía, que nos había hecho una pregunta acerca del foro de participación individual, que no estaba habilitado al principio, ahora ya está habilitado, digo, por si alguien intentó participar y no pudo, es porque todavía no estaba habilitado, ¿sí? Nos dimos cuenta gracias a que ella nos consultó. bien. Bueno, ¿alguien quiere decir algo más o preguntar algo más? Como para ir comenzando. No. Bueno, entonces presento, Carlos, si Pues, te parece, sí, ¿presentás vos? Sí, dale, dale. los casos. Perdón. Sí, sí, dale. ¿Tenés ahí para Bien. presentar? Dale. Sí, ahí están viendo, ¿no? Ahí va, ya sí. Bien. Bueno, el primer caso que les traemos es de un lugar que se llama Punta Querandí, que es un territorio que viene en conflicto hace muchos años en la zona donde yo vivo, que es la zona norte del Gran Buenos Aires, en la zona de Tigre. Lo que sucede es que en los últimos años, digamos, todo este siglo, diría los últimos 20 años, empezó como un boom inmobiliario súper fuerte del desarrollo inmobiliario, de construcción de barrios privados enormes, gigantes, sobre zonas de humedales. Bueno, a raíz de eso lo que empezó a pasar es toda una transformación, digamos, del territorio, generando mucho impacto ambiental. Ustedes saben que, bueno, que los humedales tienen la función natural de justamente de absorber agua eh, o ser reservorios de agua. Entonces, las construcciones que los barrios privados que rellenan los humedales, generan que los barrios que están lindantes, que en general son barrios populares, se inunden. Bueno, en el marco de todo este, digamos, este desarrollo inmobiliario en la zona de humedales, en uno de los proyectos, en el momento de remover la tierra y empezar a construir, se descubren restos arqueológicos muy antiguos. Entonces, vecinos y vecinas de la zona se empiezan a acercar, se empiezan a organizar. En parte son vecinos y vecinas que se acercan porque a su vez este espacio hoy en día es un espacio público, que pasan varias cosas. Primero, como la transformación de espacios públicos se estaba privatizando a lugares privados. Por otro lado, digamos, todas las transformaciones o todo el impacto socioambiental que genera
esta forma de urbanización de barrios privados, ¿no? Que genera una segregación residencial súper fuerte. Pero además, a partir de que empiezan a descubrir restos, digamos, empieza a indagar y lo que se descubre es que en este lugar era un cementerio, un lugar sagrado querandí, en la provincia de Buenos Aires. A partir de eso, empieza toda una reivindicación de los pueblos originarios en estos territorios, que los pueblos originarios históricamente están sumamente invisibilizados en la provincia de Buenos Aires. Entonces, digamos, ¿qué empieza a suceder en este territorio? Tenemos, cuando hablamos de conflicto ambiental o socioambiental, lo que decíamos la semana pasada es que encontramos actores sociales, diversos actores sociales, ¿no? Que entran en disputa o en conflicto. Son diferentes instituciones, personas, actores, vecinos autoconvocados, ambientalistas, que entienden al territorio, lo ven, lo perciben de una manera distinta, probablemente a la hegemónica. En este caso teníamos, por un lado, toda esta línea más del desarrollo inmobiliario, de esta idea, entre comillas, de progreso, y por otro lado, a los vecinos y vecinas diciendo este espacio tiene que ser un espacio público, y al mismo tiempo este lugar empieza a ser reivindicado como un lugar sagrado, arqueológico, indígena. Entonces se empieza a leer la historia del pasado, de quienes habitaron estas tierras a partir de este hecho. Por eso, bueno, ven que acá en este cartel que pusimos en la imagen, que dice Punta Querandí, dice sitio público, educativo, arqueológico y sagrado. Son todas las reivindicaciones que los vecinos empiezan a hacer y que personas que se autoperciben de pueblos originarios y personas que no, pero que reivindican la causa, empezaron justamente a organizarse para evitar que efectivamente se construyera un country sobre este territorio. En este caso es clarísimo que hay diversos actores que entienden al territorio de maneras distintas. Bien, acá, digamos, en esta otra diapositiva, lo que tenemos es una imagen satelital donde se puede ver, bueno, acá yo escribimos un texto arriba, pero en realidad lo que se puede observar es que este territorio, que es Punta Querandí, quedó rodeado por todas construcciones de barrios privados. Que además lo que sucede es que las personas que van a habitar a estos barrios cerrados o privados no son personas que tradicionalmente han habitado en estos territorios, ¿no? O sea, en realidad son personas en general de Capital Federal, que se van extendiendo hasta estas zonas. Entonces, regiones que antes eran consideradas marginales o que no estaban valorizadas económicamente se empiezan a valorizar muy fuertemente. Y eso empieza a generar un corrimiento de las poblaciones ancestrales, de las poblaciones preexistentes o de los sectores populares. Entonces, bueno, digamos, acá en esta diapositiva se plasma esto, ¿no? En este territorio podemos observar la lucha entre diferentes actores sociales, que son el sector inmobiliario, los sectores populares, ambientalistas, vecinos y pueblos originarios. Esto, digamos, que sucede en esta zona, obviamente no es algo que sucede acá, exclusivamente, en esta región donde yo vivo, sino que claramente este proyecto de urbanización, este modelo de urbanización de barrios cerrados se está como expandiendo en un montón de regiones del país. Lo que tiene para mí de particular este hecho es que aparece esta reivindicación también por los pueblos originarios, o sea, quienes habitan, quienes tienen el derecho a habitar estos territorios y quienes lo han habitado. Bien, ¿alguien quiere preguntar algo de esto que estoy comentando? No. Bueno, sigo explicando un poquito más el caso. Acá tenemos algunas imágenes donde se ven, digamos, las diferentes reivindicaciones o las diferentes luchas que suceden todas en este mismo territorio. Tenemos una imagen a la derecha que dice aquí había humedal, porque claramente acá lo que se está, digamos, intentando es luchar por la defensa de los humedales. Todo esto, digamos, toda esta lucha empieza hace casi 15 años, previo a todo lo que fue la ley de humedales, ¿no? O sea, digamos, esta propuesta de la ley de humedales. Me salté una, perdón. Bien, bueno, acá dice cementerio indígena en Garín, que es esta región. Dice cementerio indígena debajo del country, Santa Catalina.
Estos son los vecinos que intentan, digamos, como visibilizar que bajo esta construcción, este country que se estaba construyendo, había un cementerio indígena. Para todo esto, digamos, había un montón de cuerpos, había un montón de vasijas que estaban enterrados, que hoy en día, gracias a muchos años de lucha, de lograr visibilidad, de lograr apoyos de diferentes sectores, se logró que esos cuerpos de comunidades originarias sean devueltos y fueron enterrados nuevamente. Y asimismo, lo que se logró hoy en día es que el municipio reconozca este territorio como un territorio comunitario e indígena. Bien. Bueno, acá hay otra, que para mí estas imágenes lo que logran plasmar claramente, bueno, es esto, el conflicto de intereses que hay entre los diferentes actores sociales o las diferentes miradas acerca de cómo habitar los territorios, ¿no? Las luchas, digamos. Por ejemplo, la imagen que está a la izquierda dice Punta Querandí, bueno, este ya lo leí, sitio público, educativo, arqueológico y sagrado. Eso es obviamente las personas que se han organizado para defender este territorio, ¿no? Y abajo dice basta de arqueología cómplice de los negociados inmobiliarios. Esto pasa mucho también con lo que son los estudios de impacto ambiental muchas veces, ¿no? O sea, si no hay una ciudadanía fuerte que está, digamos, como controlando, que está participando, muchas veces los estudios de impacto ambiental también terminan siendo funcionales a obras o a, digamos, a negocios que en realidad generan mucho impacto ambiental. Después acá, digamos, tenemos otra imagen a la derecha que dice basta de countries, cuidemos los humedales. Acá aparece más la pata, bueno, justamente estrictamente ecosistémica de la lucha que llevó a cabo Punta Querandí. Entonces aparece también, digamos, toda la cuestión simbólica, ¿no? Cuando hablábamos de que, de la primera clase que hablábamos de que el ambiente es una construcción social, una construcción histórica, una construcción política. Bueno, claramente a partir de este caso se puede observar eso. Bien, y hubo tensiones, obviamente hoy en día se logró reivindicar este espacio como un espacio comunitario y público después de muchísimo, digamos, judicialización del caso, mucha visibilidad se logró, salió en muchos medios, hubo apoyo de un montón de sectores académicos también. Hoy en día es un lugar educativo porque hay un museo. Entonces, un poco la manera que lograron para defender este espacio es encontrar que medios académicos, biólogos, digamos, diferentes personas reconozcan la importancia que tenía este territorio. Esto también se vincula bastante con el texto de Canziani, ¿no? Porque ella propone también pensar una educación ambiental desde América Latina, o sea, pensar nuestra educación ambiental no con tanto esta línea del desarrollo sustentable, que es una línea más, digamos, internacional o de organismos internacionales, sino pensarla más desde nuestros territorios. ¿Cuál es la historia, no? Y que la historia, digamos, de nuestros territorios es la historia también de la colonización y del extractivismo, y que justamente la colonización y el extractivismo han llevado a la crisis civilizatoria que hoy estamos viviendo. Y bueno, el planteo también de la autora es que justamente por eso surge la educación ambiental, digamos, como una respuesta o una necesidad a esta crisis civilizatoria. Bien. Bueno, y un poco, digamos, los ejes para mí de trabajo a partir de la educación ambiental integral de este caso, de este territorio, porque yo lo tomo, digamos, como docente, porque a mí me parece importante, yo trabajo en un colegio privado donde trabajo en diversos lugares, pero en un colegio privado que trabajo, muchos estudiantes viven en barrios privados sobre zonas de humedales. Entonces yo también justamente traigo el conflicto, ¿no? Como que también entiendan cuáles son los lugares que habitan, los diversos actores que hay y como la otra cara de la moneda, si se quiere, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, este caso lo trabajo a partir del conflicto por el uso y la significación de la tierra, justamente en zonas de humedales, la defensa de los espacios públicos en un contexto de neoliberalismo, la recuperación y valorización de los pueblos originarios, que están muy vinculadas a la educación ambiental. Quizás esto no salió tanto en los casos que ustedes han traído para trabajar,
Pero la educación ambiental tiene un eje súper fuerte en lo que es revalorización y reconstrucción de la historia de los pueblos originarios también, de los territorios, ¿no? Porque sabemos que este modelo extractivo justamente lo que hace, digamos, corre, ¿no? O va, digamos, como destruye territorios de comunidades originarias. Y luego también, digamos, en este espacio es un espacio comunitario que trabaja, que todo lo que se construye es a partir de trabajo comunitario, entonces también, bueno, yo lo tomo como, o lo trabajo como un espacio donde se desarrollan prácticas comunitarias en vinculación con la naturaleza, no como pensar otras formas existentes de vinculación con la naturaleza que no sean tan extractivas o que no sean tan, que no generen tanto impacto. Bien. Bueno, un poco acá les dejo un poco de, si alguien quiere indagar más acerca de este caso, porque les interesa o les interesa tomar, digamos, algún conflicto que no sea en algún momento para trabajar con sus estudiantes de otra región, les dejo información, ellos suben todo a sus redes sociales. Y también hace poco se hizo un documental de Canal Encuentro, de la serie de historias de vidas que vinieron eh, a hacer una entrevista además, así que bueno, les dejamos algo de información. Voy a dejar de compartir un poquito, así puedo verles, porque estoy yo mirando el PowerPoint. No sé qué les pareció de este caso que estamos trayendo. Profe, una pregunta. ¿Puede ser que un referente fue, si no me equivoco, puede ser Pablo Granado, en pandemia denunciaba sobre la quema de algunas partes de, yo no me acuerdo ahora cómo se llama el lugar, pero donde está el cauce del río Paraná, y que aparecían animales, es decir, todos esos animalitos van apareciendo en las partes, en las casas, ¿no? Había un animalito que no me acuerdo en este momento El cómo se llama. carpincho. Sí, El carpincho. Aparecían los en el carpinchos Tigre. en el Tigre. Sí. O sea, ¿está relacionado con eso, Uh-huh. eso que estás planteando? Sí, Bueno. está sumamente vinculado porque este es un caso de resistencia, o sea, de gente que se organizó y dijo, no queremos acá un country, queremos que sea un espacio público, que no destruya el humedal, pero que además encontramos que hay un cementerio querandí, o sea, cómo destruirlo, ¿no? Es un patrimonio muy valioso. Pero claramente este caso está enmarcado, digamos, en un contexto más general, que es el avance de este tipo de urbanizaciones cerradas, privadas, que son para sectores socioeconómicos altos, sobre zonas de humedales. Entonces sí, claro, el contexto más amplio es ese, también sobre la zona del delta. Esto que yo estoy mostrando, por ejemplo, es sobre territorio, es sobre continente, pero también cruzando a la zona de islas, porque San Fernando y Tigre tienen una región súper, digamos, muy grande de lo que es islas, y ahí también está sucediendo lo mismo. Que los isleños tradicionales, que tienen su economía tradicional, que son junqueros, se ven corridos, digamos, por estos emprendimientos, ¿no? Como que van perdiendo sus territorios. Entonces, bueno, por suerte hay algunos espacios de resistencia también que le dicen no al avance de este modelo que avasalla, digamos, como su forma de vida. Claro, lo que destaco es que justamente eran personajes mediáticos los que por ahí generaron o participaron de eso, y me da la impresión como que hace más fuerza eso, cuando en realidad, por eso entiendo el texto que leía hoy de esta profesora de la clase 3, no necesitaríamos, o sea, ¿por qué necesitamos de figuras mediáticas que hagan fuerza o que generen? ¿Y por qué no podemos lograrlos nosotros a partir de la escuela, como docentes, ¿no? Cambiar esto, que no sea que justamente esa cara venga a hacer fuerza, sino que sea la cara de nuestros alumnos en nuestras escuelas, desde donde salga esa iniciativa de ponernos a luchar con lo que es lo nuestro, ¿no? Sí, bueno, eso es un poco, digamos, nuestra tarea y nuestro objetivo, pero al mismo tiempo, siempre que hablamos de conflictos, se transforman en conflictos cuando aparecen en el ámbito público, o sea, cuando se logran mediatizar, y eso le da mucha fuerza, digamos, a las versiones más alternativas o a las personas que están resistiendo, ¿no? Entonces, es bastante importante la cuestión de la visibilidad también del conflicto. Perdón, ¿no? Que interrumpa. Justamente hoy vamos a trabajar un poco
con esta mirada puesta, bueno, a ver cómo llevamos esto al aula, ¿no? Entonces, ¿qué importancia, o qué, no importancia, pero qué significatividad se le da a esto? ¿Sí? ¿Y cómo hacemos para que esto suceda? Cuando contabas, Silvana, esto, ¿no? O sea, tenemos varios caminos. Una se me ocurre, bueno, a mí en forma un poco así, en chiste, decir, bueno, convirtámonos en mediáticos, en cómicos, ¿sí? Capaz que nos dan un poquito más de bolilla, pero otra, bueno, trabajando de nuestro rol profesional, ¿no? Como docentes. Y ahí está la parte que creo que al final de lo que sería el desarrollo de la clase de hoy, específicamente de la unidad 3, ahí vamos a hablar un poco, para aquellos que ya lo estuvieron abordando, el tema de la contextualización, ¿sí? De cómo trabajar en contexto. Yo creo que no es la solución, pero bueno, un poco por ahí va, ¿sí? Pero ya lo vamos a, al final de la clase hoy lo vamos a, digamos, creo que es el último temita que tenemos en agenda para trabajar hoy, ¿sí? Bien. Sí, a mí de esto de las personas mediáticas igual me genera una suerte de ambigüedad, ¿no? Porque hay que ver concretamente cuáles son las prácticas que ellos realizan en su vida cotidiana. Entonces, bueno, quizás en lo discursivo Totalmente. se suman a causas, pero... Claro, sí. bueno, esto que parece que tuviese una doble interpretación, o sea, es mediática y por ahí el ser mediático lo llevó haciendo otra cosa que justamente es opuesto a lo que trajo o digamos denunció, por decirlo de alguna manera, y fue en pandemia, ¿no? Que pasaba eso porque Sí, me acuerdo. yo me acuerdo que hacía esos videos y mostraba el humo, mostraba lo que estaba pasando. Pero bueno, sí, justamente esta contradicción, ¿no? De personajes mediáticos que en la vida lo que hicieron por ahí es otra cosa opuesta. Es contradictorio. Sí, en Bien. realidad, claro, lo que vos comentás, María Silvana, fue justo un contexto de que había como una serie de incendios en varios días, muchos días seguidos, más que nada en la zona del Delta, que supuestamente son incendios que no son intencionales, pero en verdad todas las personas que habitan ahí saben que está claramente vinculado al modelo de desarrollo urbano. O sea, sacar el monte, digamos, y poner, digamos, barrios cerrados, ¿no? Por eso aparece una disputa, aparecen acá, digamos, controversias, que también es un concepto que lo toma Gabriela Merlinsky, controversias sociotécnicas, acerca de, bueno, cómo se concibe al territorio, ¿sí? Si se lo concibe como un símbolo de progreso esto, de que se arrase con todo el monte, se transforme el ecosistema para el desarrollo de viviendas de fin de semana o de vivienda de sectores medios altos, o si justamente eso sería, lo podemos leer como parte de esa crisis civilizatoria en la que estamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de conflicto, siempre hablamos de dos miradas distintas o miradas distintas que tienen los actores que se están disputando el uso del territorio, cómo se usa y cómo se significa el territorio. Bien. Bueno, es un poco en relación a Punta Querandí, ahí les dejé, para mí está bueno que lo vean, además, a mí esto que les contaba de la contradicción también, ¿no? Que yo trabajo en un colegio donde hay estudiantes que viven en countries sobre zonas humedales. A mí me parece que está bueno también que lo vean y que lo trabajen como contenido, digamos, ya como problematizarlo es un montón, digamos. Ellos obviamente por la edad que tienen no han decidido vivir ahí, no ha sido una decisión propia, pero la verdad es que les interpela un montón cuando lo trabajamos también. Y me parece que es importante también que sepan o que sepamos de los procesos de los cuales somos parte. Pero bueno, eso también a ustedes les va a pasar seguramente, ¿no? Creo que había una escuela que el sincrónico pasado comentaba que están trabajando con los contenedores de agrotóxicos, agroquímicos, que sus familiares son trabajadores rurales, entonces, bueno, también se encuentran con esa cuestión de cercanía, con la realidad concreta, entonces es trabajar algo de lo cual es muy cercano. Entonces ahí es bueno ver de qué maneras, cómo encontramos estrategias para generar conciencia acerca de eso y que no sea como una suerte de ataque, ¿no? Al contrario, digamos, como generar una concientización
Claro, vos sabés, Janina, profe, querías traer esto en un momento en la escuela, que yo no tengo nada que ver con el proyecto ese, pero en un momento en la escuela donde estoy trabajando, hablando sobre la propuesta que ofrece este curso, sale como comentarios de qué era lo que proponía cada colegio y salió el tema del glifosato y nos encontramos con algunos colegas con un rechazo y una negativa absoluta, donde en un momento, bueno, lo que podría haber sido un intercambio dejó de ser tal, o sea, es como que yo opté por el silencio y la escucha porque hay como toda una postura opuesta, o sea, todo lo contrario a lo que estábamos sugiriendo de alguna manera respecto del estudio de algunos colegios. Y digo, bueno, ¿cómo también hay que remar con esto? Y cómo hacer con ese conflicto, porque seriamente ahí hay una diferencia de puntos de vista y cómo hacer para avanzar con una propuesta cuando por ahí encontrás colegas que se oponen justamente porque ellos creen que eso no es así. Digo, ¿cómo se aborda una problemática bajo esa dificultad, digamos? Bien, bueno, eso es justamente la clase de hoy, ¿no? Cómo ambientalizar el diseño curricular. No hay una única respuesta, en realidad, porque eso, digamos, las estrategias que cada docente se va a dar van a ser distintas. Yo lo que considero es que tenemos que apelar, digamos, a los recursos que tenemos desde nuestras propias ciencias. Yo, por ejemplo, desde las ciencias sociales, tengo un montón de herramientas científicas de la ciencia social, desde dónde me puedo posicionar, desde dónde puedo conceptualizar la realidad y señalar qué le sucede a los actores sociales que viven ahí, cómo es la pérdida de diversidad, la historia. Digo, lo puedo, digamos, trabajar desde mis propias categorías de análisis. Yo lo trabajo, a mí me gusta mucho trabajarlo de una manera científica también, y que me parece que también es necesario. Claro, también resulta relevante igual explicar a los distintos actores sociales, o sea, más si es un conflicto, más allá de que sea una problemática, si es un conflicto está bueno escuchar las distintas posturas. Y en el tema de los residuos peligrosos o los declarados residuos peligrosos, puntualmente con lo que es herbicidas o con los fitosanitarios vas a encontrar posturas, digamos, a favor y en contra, porque tiene que ver con una cuestión en función de la gestión que hacen de ese espacio, la propia actividad, tanto sean los ingenieros agrónomos como otros técnicos. Pero bueno, en materia de gestión ambiental sí existe la ley, pero hay quienes acatan y hay quienes no. Claro, bueno, tomando un poquito eso que vos decís, Wanda, es que en su momento fue una situación o un tema que yo quise indagar y trabajar y me encontré con que no era fluida por ahí la información. Y yo desde mi lugar, yo soy profesora de matemática, me sentí, digamos, sin recursos como para abordarlo. Y bueno, que esa cuestión se da, ¿no? ¿Hasta dónde puedo llegar yo desde mi lugar? Perdón que me quedé sin luz. ¿Hasta dónde puedo llegar desde mi lugar, desde mi espacio, con algunos temas? O sea, con algunos temas puedo trabajar, con otros no pude trabajar. Y justamente por eso, porque digo, bueno, yo necesito de la colaboración del colega, que seguramente me podría aportar desde lo científico, Gianina, pero si no tengo esa colaboración, me siento como acorralada, claro, sin poder abordar sí, o avanzar sobre esa temática. Sí, es que, bueno, también es algo que propone Canciani, dice, no todas las instituciones son iguales, no todas las redes son iguales, entonces tampoco nosotros como docentes, o sea, desde nuestra individualidad, vamos a intentar transformar la institución, digamos, ¿no? Eso va a depender de cada margen que haya en cada institución o en cada contexto. No, por ahí acceder... Claro, por ahí sí, digamos, o sea, la ley está de última en la página de Infoleg, se descarga, pero sí tal vez alguien que, no sé, alguien desde la biología, alguien desde la química, o la misma profesora de geografía o profesor de geografía, pero igualmente a lo que voy cuando vos querías, María,
traer, digamos, los diversos actores, es interesante igual mostrar cuando hablamos de una problemática ambiental o conflicto ambiental en el curso o en el grupo clase, mostrar las distintas voces, porque es algo que van a ver en su espacio de vida, o sea, que el conflicto tiene dos partes porque tiene dos intereses o dos intencionalidades. Y bueno, el hecho del uso de los agroquímicos o del uso del suelo genera hoy en día, dicho, si vamos a la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa, existe también una división en aquellos que están a favor de este paradigma o de esta mirada ambiental integral y aquellos que todavía están transitando hacia este paradigma y no. O sea, desde la misma unidad académica, digamos. Sí, es importante. O sea, está bueno presentar las voces. Sí. Lo que pasa que, lo que supongo coincido, Wanda, lo que decís, me parece también a lo que apunta Silvana, es esto de decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo entrar en un debate con alguien que a lo mejor se cierra totalmente, ¿no? Bueno, primero hay que empezar a investigar por dónde va la cosa. Con Yanina, cuando preparábamos el encuentro de hoy, ahí Yanina les estuvo contando su experiencia de su lugar. Después de tiempo contamos una muy cortita, la mía, que es muy cortita porque no tengo mucha información, simplemente por eso. Pero sí se presenta esto como un verdadero conflicto porque acá en Luján teníamos el basural a cielo abierto, confieso que me enteré hace una semana, más grande del país. ¿Sí? No sé si es así o no, pero vamos a suponer que lo sea. Empezaron unas obras para, digamos... Y que de hecho estaba a punto de ser... Sí, a decirlo vos, a ver, Wanda. Sí, que está a punto de ser relocalizado, pero al final no. Claro, ¿qué pasó? De un día para otro interpusieron un recurso de amparo y separaron las obras. ¿Sí? Primer gran problema para nosotros, los vecinos, o sea, es un problema concretamente acá. Bueno, obviamente que separe la obra, ¿no? Ahora, después lo otro es que es gente que, quien para la obra no es gente de Luján, sino que es gente de Mercedes, que estamos a 40 kilómetros de acá. Todo el corredor ustedes lo deben conocer porque es la ruta 5, la que después va a La Pampa, ¿no? Claro, y la poca información que yo tengo es a través del diario local. Bueno, lo único que sabemos es que se paró la obra, una obra que yo me enteré que se empezó a hacer porque pasaron la propaganda en televisión. ¿Sí? De la obra. Entonces, una obra impresionante, con muchísimos recursos ahí puestos, y ahora está frenada, y lo que se comenta dentro del ámbito digamos acá, local, es que son empresarios que obviamente no son de acá, de Luján, son de otro lado, son de Mercedes, y que obviamente, bueno, algo pasó con el fiscal, ¿sí? Que logró, o sea, que habilitó que esto sucediera. Me refiero a el frenar la obra, ¿no? Pero ¿por dónde empiezo? La verdad que no sé por dónde, obviamente leer más, ¿sí? Leer mucho más, y después, bueno, yo tengo el municipio, me acercaré al municipio para que me den una explicación un poco más fundamentada, ¿no? Y un poquito más sustancial. Pero ahí también, o sea, son lugares sobre los que chocamos, ¿no? Y decir, bueno, a ver, yo profe de física, por ejemplo, bueno, a ver, ¿cómo sigo con esto? Hasta ahora es lo único que tengo, pero algo tiene que haber. Por eso, sí, Canciani hable de esto Yanina recién lo dijo, ambientalizar el currículum, ¿sí? Y con respecto a eso, para ver si, bueno, a ver, primero, no sé qué voy a discutir, por lo tanto, no sé con quién me voy a encontrar en esa discusión. Primero, ¿no? Y después, bueno, ¿cómo le hago? Vamos a suponer que con quien tenga que discutir acepte y esté en una posición que podamos debatir. Bueno, estamos hablando ahora ya del rol docente, ¿no? Y bueno, ahí vemos, tenemos también para mostrarles hoy, que está en la clase, esta cuestión de ver, bueno, ¿por qué lugar podemos andar del diseño curricular que nos lleva, ¿sí? Y hay un par de ejemplos muy interesantes para que después lo vamos a subrayar de alguna manera, ¿sí? O sea, que no está muy bueno el diseño curricular de ustedes, ¿no? De la provincia. No hace falta que esté la palabra
medio ambiente, educación ambiental. No hace falta. Aparece en una nota al pie en lengua y literatura, por ejemplo, como puerta de entrada. Claro. Pero también destaca que el diseño es del año 2009, ¿no? También hace, digamos, bueno, como... está bien, pero yo diría, bueno, más a favor, ¿no? Porque en una actualización, ¿sí? Claro. Yo hoy justamente vengo de una reunión en La Plata, donde, digamos, un poco es nuestro lugar donde se centraliza todo, por la implementación del nuevo diseño curricular en la formación docente, y bueno, aparece educación ambiental. Que antes no, hasta el año pasado, en la formación del docente en ciencias naturales, eso no existía. ¿Sí? Entonces ahora, fíjense cómo, o sea, vamos a suponer que nos plantamos sobre los documentos que tenemos, ¿no? Que es esto que a lo mejor es viejo, pero ya hay. Lo que pasa es que hay que buscarle la vuelta, ¿no? El tema es decir, esto aparece en el diseño curricular de lengua y literatura, correcto, está en el material de lectura. Sí, Ana. No, por uno de los análisis que hice ahí en el foro, que fue muy cortito, pero una de las cuestiones que yo observo es esto. Nuestros diseños curriculares antiguos, que han quedado un poco obsoletos a lo que se nos vienen exigiendo de parte del ministerio, que es una planificación integrada, trabajar en proyectos. Entonces uno dice, como docente, ¿no? Que sabemos que vamos de un lado para otro y que a veces tenemos que ponernos a pensar qué bien nos vendría pensar, obviamente que se empiecen a bajar políticas, y en estas políticas tiene que ver con el pensar los contenidos o los diseños curriculares que van a bajar, que sean pensados de manera también ariales o en proyecto. Porque es como que siempre empezamos al revés. Quizás que está bueno, ¿no?, que se empiecen al revés, pero es como que se empieza a armar la cocina ahí en el aula, y después vienen los diseños después quedan atrás, como nos está pasando ahora. Si uno ve los diseños curriculares de nuestra provincia, están todos por espacio curricular. Sin embargo, actualmente, a partir de una resolución que surge este año, nos están pidiendo que se planifique de manera arial. Qué bueno sería que ya empecemos a revisar todo esto y que salga, ¿no? Está bien que por ahí el curso no es específicamente tratar los diseños, pero una de las cuestiones que hay que empezar a trabajar es esto: si están las capacitaciones dándose, bueno, empezar a planificar y a ver y decir, bueno, que sean quienes nos dan el material o la base para empezar a trabajar en las aulas, empezar a verlos también así. Sí, coincido, Ana. Y yo voy un poquito más, ¿no? Ahora ya, Florencia, te damos se habla mucho de trabajar por áreas de campos de conocimiento, ¿no? Yo lo haría un poquito más extensivo, o sea, yo lo haría en interáreas, ¿no? También, porque acá estamos trabajando de manera interarial, ¿sí? Y me parece recontra poderoso esto, ¿sí? Ya le damos la palabra. Quería señalar esto también con respecto a cómo no encarar. Estuve el fin de semana pasado, sí, con un pariente que está estudiando ciencias económicas y está cursando una materia, ya está al final, y cuestión que tiene que hacer como un trabajo de investigación referido, o sea, ciencias económicas referido a lo que es el impacto ambiental de una empresa, ¿no? Entonces abrí los ojos así, le digo, contame de qué se trata. Digo, nunca imaginé que en tu especialidad, en esto, ibas a estar trabajando. Sí, me dice, y estamos trabajando con casos, dice, yo tengo que elegir ahora una empresa y tengo que sacar toda información referido a lo que es el medio ambiente. Digo, ¿y esa información de dónde la sacás? Bueno, evidentemente las grandes empresas tienen que darla, esa información, ¿no? Digo, bueno, por favor, después pasame el trabajo porque lo quiero compartir justamente con ustedes, ¿no? Para ver si, bueno, o sea, ellos lo que tienen que investigar concretamente, según ella, ¿no? Y se entiende porque, claro, no está ni idea de que existe esta ley de educación. Ella no sabe que existe una ley de educación ambiental integral,
¿sí? Entonces, bueno, maneja otras cosas. Pero yo después se lo quiero mostrar, como para decir, bueno, mira, nosotros hacemos esto, ¿sí? En educación se hace esto. Por eso que creo que esta cuestión de que plantea Ana, yo creo, ¿no? En mi humilde opinión, es como que estamos un pasito adelante con respecto al, ¿sí? Al resto. Justamente hoy, en la reunión que tuve en La Plata, se criticaba un poco esta cuestión de que seguimos trabajando dentro de lo que son las áreas, ¿sí? Y yo siempre ahí es cuando levanto la mano y digo, no, por favor, quiero uno de sociales trabajando conmigo, o yo trabajando con él, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo que acá se da. Bien, perdón, Florencia, ¿querías comentar algo? ¿Te escuchamos? Sí, sí, buenas tardes. No, un poco en vinculación con lo que decía Ana, y bueno, esto que agregás vos, Carlos, también. Bueno, estamos acá con Melina, que particularmente trabajamos las dos dentro del área de ciencias naturales, entonces a veces fuera de lo que es el horario escolar y la clase en sí, nada, por afinidad temática, digamos, trabajamos en conjunto, pero nos cuesta muchísimo encontrar los espacios, o sea, más allá de lo que es la planificación, ¿no? Y de si eso está plasmado, ¿no? en la planificación y de que ahora efectivamente nos piden y nos van a pedir a futuro también trabajar por proyectos y vinculando distintas áreas y demás, nos cuesta muchísimo encontrar los espacios en los cuales, los tiempos, digamos, ¿no? En los cuales poder planificar y llevar a cabo una actividad, porque independientemente de la planificación, cada uno, o sea, cada asignatura sigue teniendo su módulo o medio módulo, donde hay un solo docente en el aula, el otro no puede estar ahí porque está en otro lugar y aunque quisiera tampoco puede, entonces es muy difícil ese trabajo interdisciplinario en la estructura que hoy tenemos. Yo creo que eso va mucho más allá de la voluntad, o sea, muchas veces tenemos la voluntad de hacerlo, pero no encontramos los medios o la estructura que nos respalde para poder hacerlo y bueno, es un poco frustrante eso también porque es mucho esfuerzo que después a veces no se puede plasmar en tener los resultados que uno esperaría. Sí, sí, es verdad. Eso nos pasa a todos, creo, independientemente del lugar donde nos toque desarrollar nuestra actividad, ¿no? Pero también, a ver, también es cierto, y lo digo como una, digamos, como una pregunta, ¿no? También es cierto que si uno se sitúa como un docente de, digamos, de los años 80 o 90, los requerimientos, las necesidades eran otras. Entonces, bueno, no había tantos avances como uno para poder decir, bueno, me tengo que actualizar. Tal vez no era necesario. ¿Sí? Yo soy recibido en esas décadas y nunca tuve la necesidad de actualizarme porque los libros eran siempre lo mismo, las problemáticas eran las mismas, ¿sí? Las necesidades eran las mismas. Pero hoy en día esto, bueno, es un mundo cambiante donde, o sea, yo creo que yo siempre tomo estas dos, digamos, espacios, que es lo de educación ambiental y la ESI, ¿no? Hoy, o sea, nadie niega que eso tiene que estar presente en forma transversal en las escuelas, pero hace 20, 30 años nadie se pensaba que eso, ¿sí? Podías estar dentro de una institución educativa, pero hoy nadie la niega y bueno, y nos atraviesa y tenemos que afrontarla. Y más de una vez a lo mejor tendremos que ir a decir, bueno, a ver, ¿esto de qué se trata? ¿No? Porque hay una constante evolución, ¿sí? Una constante evolución que me obliga a decir, bueno, si no trato de ponerme al día, ¿no? Las cosas me pasan por arriba y creo que no la pasamos bien. ¿Sí? Bien, Janina, no sé cómo seguimos, cómo estamos con... Sí, yo quería decir algunas cosas que estoy escuchando atentamente que salieron, me parecieron como muy valiosas. Primero, el aporte de Wanda me pareció muy valioso en el sentido de que ella dice, estoy volviendo un poco atrás, ¿no? Pero traer el conflicto, o sea, señalar, eso puede ser claramente un contenido de trabajo, ¿sí? En educación ambiental. Nosotros inclusive lo impulsamos mucho, porque muchas veces creemos que hacer educación ambiental es proponer, digamos, soluciones o actividades concretas
que puede ser, dependiendo de la escuela, del contexto de la historia, pero también puede ser problematizar o traer justamente esto, cuáles son los diferentes actores que coexisten a las diferentes, digamos, perspectivas en un mismo territorio. A mí eso me parece que estuvo bueno ese aporte. Y luego sumarle también al aporte tuyo, Carlos, cuando vos decías de este familiar tuyo que está trabajando en lo que es ambiental, el impacto ambiental desde el mundo empresarial. Y lo que nos dice Canziani es, bueno, no existe una única educación ambiental. Lo que vamos a encontrar es una multiplicidad de abordajes, de definiciones, de miradas. No es un campo homogéneo, ¿no? Por eso de ahí, digamos, conocerlo y ver como docentes desde dónde nos posicionamos desde la educación ambiental. Desde la ambiental, la cuestión ambiental en general. Lo que vamos a encontrar son múltiples miradas, versiones, discursos en torno a las problemáticas, a cómo se deben construir los territorios y demás. Y claramente es algo muy de esta época, es algo muy de este siglo, porque la crisis ambiental es innegable, la crisis civilizatoria, digamos, es innegable, ¿no? Bien, bueno, por ahí lo que podemos hacer, propongo, Carlos, vamos con el power del texto de Canziani, ¿te parece? Sí, dale. Y de ahí vamos... ¿Lo tenés a mano para compartir? Sí, lo tengo a mano, ahí lo busco. Bien, acá está. Ahí está. No lo comparto como presentación porque cuando lo presento la compu por un rato me queda la pantalla negro, así que lo voy pasando manual. Bueno, en realidad en este Power es una síntesis o digamos destacamos lo más relevante de los dos documentos de la clase de hoy. O sea, el texto, digamos, el documento de clase, la clase 3, que se llama Curriculum, y también la clase de Canziani. ¿Sí? Está todo en el mismo Power. Bien. Bueno, digamos un poco, digamos acá arrancamos con lo que son los objetivos de la clase nuestra de hoy, los objetivos de la unidad 3, que ya estuvimos charlando bastante de esto, pero que es bueno identificar, caracterizar, reflexionar sobre la perspectiva de la educación ambiental integral que adopta y propone la Ley de Educación Ambiental Integral en términos de derechos, de complejidad, de transversalidad, de interdisciplinariedad. Todas estas cuestiones que fueron saliendo, ¿no? Los desafíos justamente, o sea, de pensarlo de manera compleja, transversal, interdisciplinaria, digamos que es hacia donde caminamos y es nuestro objetivo. Es verdad que nuestro hacer cotidiano muchas veces nos supone un esfuerzo extra o no están dadas las condiciones porque trabajamos en múltiples espacios, pero bueno, justamente lo que vamos a hacer, digamos, en este curso es dejar armado un proyecto y en este proyecto nosotros les vamos a pedir que hagan una propuesta que sea interdisciplinaria, interareal, que propongan ambientalizar, digamos, el currículum con el que ustedes trabajan. Entonces, bueno, ya estamos comenzando a hacerlo, ¿sí? Ya estamos proponiendo. Bien, entonces es esto de vincular los aspectos curriculares institucionales con los contenidos de nuestras áreas o materias, que justamente, digamos, con eso tiene que ver la actividad del foro individual, ¿no? De ver de qué manera nosotros podemos ambientalizar ese currículum. Que ambientalizar no tiene que ver con llenar de, como decía Carlos, no tiene que ver con llenar de contenidos una cuestión de cantidades y con términos exclusivamente o específicos de la educación ambiental integral, sino que para mí es pensarlo como el camino inverso, ¿no? Es ir a ver nuestro diseño curricular y desde ahí cómo podemos dar una perspectiva que sea ambiental. Aunque no sean quizás los contenidos tradicionales, si se quiere, de las materias o de las áreas. Bien, bueno, ¿qué más es central de esta diapositiva que no haya salido? Bueno, justamente es eso, pensar el diseño curricular y la educación ambiental, cómo eso se enmarca en las propias instituciones en las que estamos, los desafíos, las dificultades. Y también ya comenzamos, digamos, con la selección y organización de contenidos, de recursos, de actividades para el propio proyecto de cada grupo. Y asimismo, cómo podemos empezar a articular interdisciplinariamente
bueno, a partir de estas temáticas que estamos trabajando. Es un poco, digamos, como toda la intención de la clase de hoy, por eso retomamos mucho la noción de conflicto también. Bueno, sí. ¿Querés que siga? Bueno, dale. ¿Sí? Como quieras, ¿eh? Bueno, acá un poco lo que veníamos hablando antes, ¿no? La cuestión de los diseños curriculares y la educación ambiental integral, como señala este resumen, ¿no? Podemos decir que en los años 90 se hace presente una perspectiva de conservación del medio ambiente en sintonía con las recomendaciones emanadas de la Conferencia de Estocolmo en 1972. O sea, esto ya un poco volver a lo que vimos en las unidades anteriores, ¿no? Bueno, acá particularmente en los diseños curriculares de la provincia de La Pampa, tal como decíamos, del año 2009, fíjense que 12 años, bueno, en realidad sería 13 años antes, ¿no? 12 años, perdón, de la promulgación de la ley, ya se prescriben algunas orientaciones para el abordaje en temas ambientales, ¿sí? Perdón, sí, Diego, ¿querés comentar algo? No, yo no escucho, no sé ustedes. Ahí está, perdón, ¿ahí me escuchan? Sí, ahora sí. Ah, perdón. No, nada, perdón la interrupción, quería consultarle si tiene alguna pregunta sobre convocatorias o algo de la organización. Yo dejaría esta comisión porque tengo que conectarme también a la otra. Si no hay, creo que no surgió nada y ya está todo aclarado, así que... Diego, quédate tranquilo, cualquier cosa que surjan, las tomamos y después te la transmitimos, ¿sí? Para que quedes tranquilo. Dale, listo. Y si no, al correo que ya lo hemos pasado, por cualquier cosa, nos escriben. Ok. Buenísimo, gracias, Diego. Adiós. Adiós. Hasta luego. Bien. Bueno, ahora en cuanto específicamente a algunas disciplinas, ¿no? En física y en química, tenemos un eje que es el cuidado del ambiente, donde se trata esto de que está pensado para mirar los saberes desarrollados en el año, enmarcados en el cuidado del medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, identificar algunas causas y efectos de la contaminación ambiental. Obviamente que estos son los espacios curriculares donde encontramos un montón de pistas para trabajar el tema, ¿no? Sí, en biología también se presenta el eje del sistema de ecosistema del cuidado del ambiente, donde se expresan los reconocimientos de los efectos provocados por los sistemas ecológicos debido a la variación, a la variación del número. O sea, acá tenemos... perdón. No, está bien, pero tenemos un montón, digamos, de material en estos espacios curriculares y están así, digamos, expresados directamente. No hace falta buscarlos con lupa, ¿sí? ¿Querés pasar a la otra? A ver la número 4. Vamos con la 4. Bueno, en la ley de educación ambiental, bueno, por un lado se mencionan antecedentes y contexto histórico de su promulgación. Esto es un poco una síntesis, ¿no? Pautas, pistas y apuestas para la efectiva implementación de la educación ambiental integral en nuestras escuelas y la reflexión sobre sí misma. Recupera debates iniciados por los movimientos ambientalistas, como decíamos antes, ¿no? Que ya empezaron hace un tiempo atrás, ¿no? Y también esto último que dice que permite poner en cuestión el rol docente, ¿no? Acá volvemos un poco a esto de decir, bueno, si hay voluntad, bárbaro, me corro, ¿sí? Reviso, ¿no? El tema es, bueno, cuando nos encontramos con casos en el que el rol de docente no quiere ser modificado, ¿no? Bueno, ahí también la ley también, digamos, tiene en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Señala la necesidad de superar las simplificaciones excesivas que justifican los conflictos aplicando conceptos difusos y sin profundidad discursiva, ¿no? Los incendios forestales ocurren por el calentamiento global. O sea, esto sería un poco, si bien es un tema a tratar, ¿no? Acá lo que muchas veces se presenta y de manera muy simple en los medios de comunicación o la frase esta, ¿no? Que tenés, tirar papelitos dentro del cesto, reutilizar plástico, bueno, no quedarnos solamente en eso, sino profundizar
sobre este tipo de acciones, ¿no? Sí, perdón. Sí. Este punto es bastante importante porque quizás es lo que más conocemos de manera común acerca de estrategias, soluciones, esta regla de las 3R. Digamos que en esta línea lo que nosotros proponemos es avanzar, ¿no? O sea, no, digamos, hacerlo, reutilizar, clasificar, pero eso de las botellas de amor, pero más allá de eso, como avanzar un poco más en visibilizar concretamente cuál es la historia de estas problemáticas o de estos conflictos, poder vincularlas con contextos más amplios también, ver el impacto sobre nuestros territorios, esto bueno, de plantear el conflicto, ¿no? Los diversos actores que aparecen. A veces cuando las soluciones como son tan simples, ahí es cuando nos parece como que hay que profundizar un poco más. Sí, a eso se refiere precisamente, ¿no? Y aprovecho para comentar algo, y ahí te dejo, Carlos, porque tenemos un texto que es un texto complementario, que es el de Brailovsky. No sé si alguien lo llegó a ver. La verdad es que lo recomendamos muchísimo, muchísimo. No lo llegamos a trabajar acá porque, bueno, ya tenemos otra bibliografía, entonces se nos haría muy extenso. Ese texto a mí me gusta mucho porque justamente lo que propone es cómo corrernos o del enfoque individual o individualista de las soluciones individuales a pasar a verlo de manera colectiva, ¿no? Y nos muestra toda una serie, digamos, nos muestra, digamos, cómo nosotros mismos muchas veces vemos la realidad de manera individual y que las propuestas o las alternativas son individuales y nos hace correr el foco de eso. Así que en ese sentido, fundamentalmente los grupos que por ahí les señalamos como, bueno, pensarlo más en términos colectivos, cómo sería una perspectiva, digamos, como más crítica, cuando les escribimos de esa manera, nos referimos a esto. Así que les recomendamos mucho que puedan ir a verlo. Está subido, digamos, también en la unidad 3. Y habla de esto de justamente, él critica esta noción de que, bueno, la solución termina con que yo, en vez de tirar los papeles en el piso, los tire al tacho. Obviamente nosotros, desde ya, que es una práctica que tenemos que tener internalizada, la de tirar el papel al tacho y no al piso, pero la cuestión sería, digamos, no quedarnos como tranquilos pensando que acaba ahí el problema. Bien. Bueno, en lo último que señala acá, en esta diapositiva, es esto, que la ley promueve esta cuestión de situar al docente, ¿sí? Obviamente en su rol como docente, pero más que nunca diría en su rol también de ciudadano, ¿no? Como para decir, bueno, esto no viene solamente desde alguien, desde una opinión o desde un posicionamiento docente, sino también desde el rol de ciudadano, ¿no? Y que creo que esto queda claramente definido cuando uno ya sitúa la problemática no como una problemática así, sino como un conflicto, ¿no? Porque ya entra el rol del ciudadano, ¿sí? Ahí. Bien, pasamos a ver la siguiente. Vamos a la siguiente. Bueno, esto también, ¿no? Fíjense, ¿querés vos en qué ciencias sociales? No, Carlos, hacelo vos, sos interdisciplinario, yo aporto. Bien, corregime si me equivoco en algo. Dale. Las ciencias sociales y humanidades, ¿no? Esto también está, si mal no recuerdo, dentro de lo que es el diseño curricular del área, ¿no? La educación secundaria con la orientación en ciencias sociales y humanidades constituye una propuesta educativa que ofrece a los estudiantes la posibilidad de ampliar, complejizar y problematizar sus conocimientos sobre aspectos culturales, políticos, sociales, económicos y ambientales de diferentes sociedades del pasado. Tenemos el ejemplo que nos contó Janina, ¿no? Y el presente, con particular énfasis en las problemáticas mundiales, bueno, yendo desde mundiales hasta las locales y obviamente contemporáneas. Y también propone fortalecer la producción en diferentes formatos, registros, explicaciones e interpretaciones de acontecimientos y procesos sociales, ambientales, territoriales y culturales desde una perspectiva multidimensional y multicausal. Yo creo que estas dos párrafos resumen un poco todo lo que venimos conversando durante seguramente la jornada de hoy, ¿sí? Bueno, y acá está lo que hablábamos con Silvana, ¿no? En lengua y literatura, del ciclo básico, vemos que en el texto del diseño no aparecen los términos ambiente, naturaleza, educación ambiental. Sin embargo, podemos encontrar que cuando el diseño describe
describe los ejes que estructuran el espacio curricular, dice lo siguiente: con el propósito de presentar los saberes a enseñar y aprender en este ciclo, se han establecido ejes que permiten agrupar, organizar y secuenciar anualmente esos saberes, atendiendo a un proceso de diferenciación e integración progresiva y la necesidad de flexibilidad y a la necesaria flexibilidad dentro del ciclo. O sea, fíjense que no está, o sea, no aparece nunca en ninguna de las posibilidades, ni como un contenido, ni como ni como un propósito, el tema de la naturaleza, pero cuando hay que organizar los saberes a enseñar, ahí sí se puede trabajar desde la problemática o el conflicto social. ¿Sí? Bien, ¿querés que sigamos avanzando? Sí, a ver dónde estamos. Iríamos a las 6. Bien, fíjense lo que también, perdón, para agregar a lo de lengua y literatura, ¿no? Cuando dice saberes se refiere a qué? Saberes, ¿no? Conjunto de procedimientos y conceptos que, mediados por intervenciones didácticas en el ámbito escolar, ¿sí? Lo que hacemos nosotros, permiten al sujeto, individual o colectivo, relacionarse, comprender y transformar el mundo natural y sociocultural. ¿Sí? Esto para mí es fundamental, ¿no? Porque en definitiva, en este caso, una materia que no tiene, o un espacio curricular que no tiene nada que ver con las ciencias naturales, en teoría, ¿no? En teoría, bueno, en su diseño curricular señala que hay que tratar de comprender, o sea, comprender el mundo que lo rodea, natural y social. Yo me animo a decir si no pasaría algo similar con matemática, por ejemplo. ¿No? En matemática no sé si está estos conceptos no tan fuertes dentro de lo que es el área que nos está ocupando en este momento, ¿no? No, yo estuve revisando y es como muy específico en el diseño, por lo menos de la orientación de la escuela donde trabajo, y bueno, y orientado obviamente a apoyar, supongamos, los contenidos que apoyen a la orientación a partir de la utilidad en los talleres o la aplicación en los talleres, pero nada referido específicamente. Es como que tendría que volver a sentarme a leer y revisar desde dónde puedo encontrar esa puerta de entrada. A mí es un tema que me resulta muy interesante ese análisis. Perdón, que a lo mejor nos extendemos, pero me interesa y hasta diría me preocupa. Porque para mí, en las orientaciones de un diseño curricular de matemática, debería estar esto, ¿no? O sea, la matemática también debería servir para comprender y transformar el mundo natural y social. ¿Sí? Porque si no, es como yo pienso, es que la matemática sirve o está para autoalimentarse. O sea, uno tiene que aprender matemática, tiene que aprender más de matemática para saber mejor la matemática y entender más matemática y profundizar más matemática. Claro. Está bien, o sea, eso puede ser, pero y no transforma, o sea, no, ¿sí? Sí que, o sea, yo creo que de hecho lo hace, porque cuando estudiamos algún contenido que esté directamente relacionado, por ejemplo en física, en química, con contaminación por la energía termoeléctrica, y ahí hay que hacer cálculo, entonces la matemática está presente. Pero me gustaría, la verdad que me gustaría profundizar un poco sobre ese tema. Teníamos que, nos estaba pidiendo la palabra, no sé quién. Florencia, sí. Yo quería hacer un aporte, porque cuando hablamos y cuando vos nos estás contando, Carlos, bueno, Janina también, el tema de las distintas áreas y cómo en el diseño curricular podemos identificar lo que tiene que ver con, quizás escuchan un poquito de ruido porque estoy trabajando,
¿Cómo se involucra toda la parte de educación ambiental en las otras áreas? Y también yo en este momento lo veo mucho más, no solo en el diseño curricular de secundaria, sino en el diseño curricular de primaria también. Porque en este momento yo estoy en el Instituto de Formación Docente. Y las chicas, por ejemplo, de práctica 4, ellas